antes de empezar el vídeo, os recuerdo que este vídeo va a ser un tour express, es decir, no me voy a extender mucho a explicaros las cosas, simplemente os voy a enseñar lugares que son muy bonitos y yo recomiendo ir. Dicho todo esto, continuamos con el vídeo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que he tardado en sacar un nuevo vídeo, pues prácticamente casi un mes, pero es porque estaba liado y tenía cosas que hacer, entonces no me daba tiempo sacar otro nuevo vídeo. Y también tenía que pensar en más ideas, y se me ha ocurrido una, que es grabar en este lugar. Y os preguntaréis, Andrés, ¿dónde estás? Que estás al lado del mar, que esto es increíble, etc, etc. Vale, perfecto. Continuamos. Bien, ahora mismo yo me encuentro en Cullera. Para quien no lo conozca, es una población de Valencia que está justamente pegada a la costa, que está aproximadamente a unos 30-35 kilómetros de Valencia y pegada a la costa literalmente, que ahora os iré enseñando, pero que esto es increíble, ¿eh? Increíble, os lo digo de verdad. Aquí hay cositas que enseñar y os tengo que explicar. Vale, lo primero que vamos a ver en este lugar, ¿vale? Que diréis, Andrés, ¿qué tienes que enseñar que está aquí al lado de la costa? Que, ¡guau! ¡Qué pasada! A ver, no me puedo mover porque, como podéis ver, está todo lleno de piedras, de rocas, y como me muevo un centímetro y ponga mal el pie, me voy al agua, literalmente me voy al agua. Una vez explicado todo eso, voy a intentar moverme lo primero. Ahora os voy a enseñar lo que quería comentaros. Bien, estando aquí en Cullera, que es uno de los lugares más emblemáticos de esta zona, lo primero que quería enseñaros es esto. Es el faro de Cullera, que es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Cullera. Estoy repitiendo mucho Cullera, estoy algo nervioso, hace tiempo que no hago ningún vídeo. Este faro, ¿de acuerdo? No podéis, lo primero, no podéis aparcar cerca de aquí porque no se puede aparcar cerca de aquí, tenéis que iros directamente a Cullera a aparcar allí, ir andando a patita y podéis visitarlo. Para verlo un poquito más de cerca podéis bajar por estas escalerillas que hay por aquí y colocaros por aquí, y aparte también tenéis las vistas del mar y el faro, y lo podéis ver de cerca. El faro se construyó en 1858. Para su utilización, para su uso, para que se alumbrase el faro, primero utilizaron aceite de oliva, luego utilizaron parafina y luego petróleo. Pero luego en 1931 ya vino la electrificación y lo pusieron con electricidad. Pero fijaos cuánto tiempo lleva utilizándose este faro. A día de hoy sigue funcionando, ¿eh? A día de hoy este faro está en funcionamiento y en uso. Es increíble. Está literalmente a 22 metros de la costa. Pero que bueno, está totalmente pegado al mar. Pegado literalmente. Hombre, lo podéis ver ahí. Es que eso es el faro y eso directamente, eso ya es un acantilado. Como esto, pues tal cual. En la Guerra Civil Española se dejó de utilizar porque la apagaron y lo utilizaron como lugar de radio, una localización de radio para, bueno, pues para eso, para la guerra. No, esto no es solamente lo que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar muchas otras cosas de Cullera. Por cierto, si hay alguien de Cullera y me he saltado algo, lo siento mucho. Si alguien me ve desde Cullera o es de Cullera, no os preocupéis, ¿de acuerdo? No os echéis encima de mí, porque lo intento hacer lo mejor posible, para que nadie de aquí salga escaldado. Ahora nos vamos a ir a otro lugar, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, tomas épicas. Otro de los lugares donde yo recomendaría visitar es aquí, en el Museo Cueva del Dragut. ¿Por qué? Dragut fue un pirata que estaba aquí en el mar Mediterráneo, el cual fue nombrado por Cervantes y por algunas literaturas españolas, que estaba por aquí, por el mar Mediterráneo. Y este es un museo en el cual se referencia a él, Museo Cueva del Dragut. Y aquí os podéis encontrar trajes piratas, te explica tesoros, cómo eran los barcos que tenía, o sea... Es increíble porque te mete en una ambientación brutal, incluso con sonidos, iluminación, brutal. Yo vine aquí de pequeño, entonces yo lo recomiendo bastante, porque venís a Cullera y esta gente os lo va a preguntar, oye, ¿habéis visitado ya el Museo Cueva del Dragut? Pues mira, aquí está, recomendadísimo, 100%. Vamos con lo siguiente. Bien, ahora me encuentro en una de las calas que está aquí en Cullera, que la tenemos aquí. Esta cala, ahora mismo no es un buen día para bucear, como podéis ver, he pillado un día así un poco rarillo y tal. Pero bueno, esta es una de las pocas calas que hay y también son lugares perfectos para hacerse fotografías. Justamente donde estoy aquí mismo, aquí os podéis hacer muchísimas fotografías. Obviamente yo no recomiendo que la gente vaya por ahí a andar porque lo considero yo peligroso, yo no lo haría. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo no lo recomiendo. Y también para destacar este lugar son las vistas, unas vistas increíbles. Vale, no he llegado ahora mismo al mirador porque quería enseñaros esto. Cullera no solamente se limita a aquello que hay allá, no. Eso es Cullera, solamente que está partido por la bahía. Hay una bahía por aquí, ahí hay una,
que está como medio partida, ¿de acuerdo? Entonces, esto sigue siendo Cullera, pero la playa principal de Cullera está allá. Todo esto es la bahía de Cullera, ¿de acuerdo? Y esto hace como si fuese una U, pues hace eso. Bien, otra de las cosas que quería comentaros así sencillitas y muy bonitas es que Cullera goza de una carretera, de un tramo de la carretera, el cual está directamente en la costa, que es esta, ¿de acuerdo? Entonces desde ahí, mientras vais conduciendo, podéis ver las vistas y lo que viene siendo toda la bahía de Cullera y todos los edificios y las vistas. Con el coche tú pasas por aquí y es increíble. Nada, simplemente era un dato. Ahora me encuentro en el castillo de Cullera, que como podéis observar, este castillo está en lo alto de la montaña de Cullera, en la parte que da hacia el mar. Bien, os voy a explicar un poquito. Aquí la mayoría de gente que viene aquí a Cullera suele venir a este mirador, que está aquí abajo, pero ahora mismo hay mucha gente y me da mucha vergüenza. Me quedo aquí y ahora cuando se vaya yendo un poco de gente, pues entonces cogeré e iré allí y os enseñaré toda la zona. Mientras tanto, os dejo con el plano del dron. Os voy a explicar un poquito aquí de Cullera. Cullera, ¿vale? También tiene, en esta parte de la montaña, no, en la otra, que da hacia el interior, tienen como lo de Hollywood, tienen pintado ahí, en medio de la montaña, pues las letras que van haciendo el nombre de Cullera. Si no os aclaráis con la idea que os estoy dando, os pondré aquí mismo una foto. Otra de las cosas por las cuales destaca Cullera, que aquí se ha estado celebrando durante varios años seguidos, el Festival Medusa. El Festival Medusa, por temas de COVID, pues se tuvo que cancelar y hasta la fecha de momento no he vuelto a decir nada. Cullera, de acuerdo, en verano es muy difícil encontrar sitio para aparcar. Aparte también, si nunca habéis estado en Cullera, cuidado porque Cullera tiene muchas subidas y bajadas, curvas súper cerradas, o sea, tener mucho cuidado. O sea, fijaos, por ejemplo, ¿veis eso? Eso es una curva súper cerrada de subida y tanto de bajada como de subida. Entonces es muy complicado, y esto como está en plena montaña, que como podéis ver, Cullera se extiende a lo largo de toda esta cordillera de montañas, por aquí, hasta aquí. A esta localidad se accede por dos partes, por allí por la costa, justamente por donde hemos estado, por el faro, y por la parte de atrás, que es donde tú podrías llegar a ver el cartel de Cullera. Eso que parece Hollywood, pues lo mismo, por ahí, por esa parte. Os recomiendo 100%, si podéis, venir a visitar Cullera, porque no os va a defraudar. Sobre todo va a ser de sol y playa, y ya está, no hay mucho más, pero con lo que os he enseñado por lo menos tendréis tiempo para entreteneros, y 100% os recomiendo venir a ver las vistas, desde aquí, desde el castillo de Cullera. No os lo podéis perder. Bien, y con estas fantásticas vistas vamos a ir despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Recordad suscribiros al canal, que estamos muy cerca de los 250 suscriptores, y ya lo sabéis, si os ha gustado, le dais un like, y nos vemos.